Muy buenas, estimado alumna, soy Francisco Saavedra, ingeniero mecánico industrial y profesor de física especializado en segundo de bachillerato. Como habrás podido notificar, nos encontramos ante un problema de inducción electromagnética. Un problema que es muy ejemplo de lo que vamos a ver en los exámenes de selectividad. Está sacado de la selectividad de Andalucía de la convocatoria ordinaria del año pasado. Es decir, este problema está fresquito, ha caído hace nada. Vale, entonces vamos a ver en este vídeo el apartado práctico, teórico-práctico, que es el apartado A. Y en el vídeo siguiente, que lo dejaré aquí en la descripción y en el vídeo, el apartado B, que es el apartado práctico. Muy bien. Entonces, si tenéis alguna duda podéis dejármelo en los comentarios o podéis solicitar alguna clase a través de Discord, ¿vale? Que la imparto a través de Discord de manera individualizada y podemos verlo detalladamente y personalmente cada duda que os surja. Perfecto, entonces, tenemos el apartado teórico-práctico, el apartado A, ¿vale? En el que nos encontramos una espira plana, la cual se encuentra en reposo, y se le acerca perpendicularmente al plano de la misma un imán por su polo norte. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar un esquema de la situación. Suele ser uno de los problemas que los alumnos no realizan en el examen y por lo tanto ya nos disminuye la nota. Tenemos que realizar un buen esquema de lo que está ocurriendo en lo que nos indican en el problema. Entonces tengo una espira que no me dicen si es circular, si es cuadrada, si es triangular. Me dicen simplemente que es plana. No les importa la geometría, por lo tanto, yo voy a poner, por ejemplo, que es circular, ¿vale? Y muy importante, cuando nosotros representamos una espira, voy a poner que este es el apartado A, cuando representamos una espira, tenemos que representar su vector superficie. Entonces, yo aquí, en perspectiva, pongo la espira y pongo su vector superficie. El vector superficie es un vector que pasa por el eje de simetría de la espira y que es perpendicular al plano que representa y cuyo módulo es el área que representa. En este caso, el vector superficie será el eje de simetría de la espira circular, pasa por el centro y su módulo sería pi por r al cuadrado, por tratarse de un círculo, ¿vale? De una circunferencia. Muy bien. Entonces, ¿qué nos está indicando el problema? El problema nos indica que un imán se acerca a la misma por su polo norte. Vale, ¿por qué es tan importante esto? Bueno, pues vamos a ver aquí cómo se crea el campo magnético debido a un imán. Aquí tengo un ejemplo, ¿vale? Una imagen de las líneas de campo magnético creados por el imán. Las líneas de campo magnético creado por el imán vemos que salen del polo norte y entran por el polo sur. Es decir, que si yo me fijo en la espira, ¿vale? Lo que le pasa a la espira es que las líneas de campo magnético entrarían tal que así. Realmente sería una sumatoria de un montón de líneas que entran así y si yo sumo todas, me queda un campo magnético resultante que es, podemos llamarle B imán, el campo magnético que el imán crea sobre la espira. ¿Vale? Como digo, al encontrarse el polo norte más cerca que el polo sur, lo que está pasando es que las líneas son ascendentes. Tienen el mismo sentido que el vector S. Si me dijeran todo lo contrario, por ejemplo, que lo que se acerca es el polo sur, aquí debo observar cómo las líneas de campo magnético bajan porque entran por el polo norte. Entonces, hubiéramos indicado que el campo magnético creado por el imán es hacia abajo, es en sentido contrario que el vector superficie, ¿vale? Pero en este caso, nuestro problema nos indica que se acerca por el polo norte. Bien, si se acerca por el polo norte, vamos a indicar que, por ejemplo, a esta altura es el punto A y a esta altura, por ejemplo, sería el punto B. Es decir, el imán lo que está haciendo es acercarse así, a la espira, ¿vale? Bien, entonces el imán se acerca a la espira. Seguimos leyendo. Dice, realicen un esquema en el que se represente la dirección y sentido del campo magnético inducido en la espira y justifique el sentido de la corriente inducida. Es decir, este problema ya me está indicando que existe tanto un campo magnético inducido como una corriente inducida. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer en un problema así? Pues justificar que esto es verdad. ¿Por qué es verdad que esto está ocurriendo? ¿No? Muy bien. Entonces, ¿cómo comenzaría yo este problema? Pues lo primero sería decir que debido a la presencia del imán, debido al imán, ¿qué ocurre? Pues lo que hemos hablado.
Al existir el imán, existe un campo magnético que le hemos llamado B-imán, en la espira con misma dirección y sentido que es, ¿vale? Que el vector es. Esto es lo primero de todo. Como tengo un imán, el imán sabemos que crea campos magnéticos, lo tenemos en nuestro esquemita representado, y por lo tanto en la espira se crea un B-imán, que hemos llamado un campo magnético creado por el imán, que tiene la misma dirección y sentido que el vector S. Perfecto. Ahora, ¿qué ocurre cuando el imán se acerca? O mejor dicho, como nos indican que existe un campo magnético inducido y una corriente eléctrica inducida, podemos decir, el problema indica que existe B inducido y corriente inducida en la espira. Como diciendo, a ver, el problema me está indicando esto. ¿Es verdad que va a haber un campo magnético inducido y una corriente inducida? Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tirar nosotros mano? Pues si vamos a ver si existe una corriente inducida o no, me tendré que apoyar en la ley que me indica cuándo se da el fenómeno de inducción y cómo. Es decir, presentamos la ley de Faraday-Lenz. ¿Vale? Y en ella vamos a apoyarnos para ver si es verdad que en esta espira se induce un campo, es decir, una corriente, y ¿por qué? Y en el caso de que sea verdad, ¿cómo se crea? ¿Vale? ¿Cuál es su sentido? Entonces, la ley de Faraday-Lenz nos indica que para que en una espira se induzca corriente eléctrica, es decir, la corriente eléctrica inducida, el flujo magnético que la cruza, no me salía ahí, debe encontrarse en estado de variación. Es decir, si yo quiero, como dice el problema, que en esta espira se induzca una corriente, que exista un campo magnético inducido, que se induzca una FEM, que al fin y al cabo va a ser lo mismo que decir que se induce una corriente, lo que debe estar ocurriendo la misma es que el flujo magnético debe encontrarse en estado de variación. ¿Qué significa el debe encontrarse en estado de variación? Que el flujo magnético varía con el tiempo. No es que experimente una variación de un valor a otro, no, sino que se encuentra variando en el tiempo. Vale, entonces, ¿qué es lo siguiente que tengo yo que resolver o que tengo que justificar en este problema? ¿Qué es esto del flujo magnético? Es decir, hemos hablado del flujo magnético, pero ¿existe flujo magnético en esta espira? ¿Y por qué? Y además, si existe, ¿se encuentra variando? ¿Y por qué? ¿Vale? Entonces, flujo magnético. ¿Qué sabemos del flujo magnético? Pues cantidad de campo magnético que cruza el área de una espira. ¿Vale? Entonces, sabemos que el flujo magnético es la cantidad de líneas de campo, que cruza el área de una espira y que viene representado por la letra phi, siendo phi igual a la cantidad de campo que cruza la espira, por la superficie que presenta la espira, por el coseno, muy importante, del ángulo que forma el vector campo magnético con el vector S. Aquí suele haber mucho fallo, mucho error sobre el ángulo que forma el vector B con el vector S. En este caso, si el campo magnético estamos diciendo que se crea la misma dirección y sentido que el vector S, observamos como el ángulo entre B y S será de 0 grados, ¿vale? Que hace que el coseno sea máximo.
Entonces, alfa lo forma el vector B y S. Muy bien, entonces, una vez que yo presento que es el flujo magnético, que es la cantidad de campo que cruza el área de una espira, veo mi problema y digo, vale, como tengo un campo magnético creado por el imán que cruza la espira, inevitablemente en nuestro problema tenemos en nuestro problema tenemos un flujo magnético debido a ¿qué? Debido a la presencia de Bayman, ¿vale? Es decir, claro, si yo en mi espira resulta que tengo un campo magnético que la cruza, pues inevitablemente tengo un flujo magnético que cruza la espira, ¿vale? Y esa es mi orden mental. Aplico la ley de Faraday-Lenz, que me dice que tengo que tener un flujo magnético variable, me meto en qué es el flujo magnético, que es la cantidad de campo magnético que cruza el área de una espira, y veo que en mi problema habrá un flujo magnético. ¿Por qué? Porque tenemos Bayman. Pero es más, la ley de Faraday-Lenz, que me indica también que este flujo magnético, que ya sabemos que es existente, debe encontrarse en estado de variación, ¿vale? Eso es muy, muy, muy importante para poder explicar el problema. Aquí, debe encontrarse en estado de variación. Por lo tanto, ¿qué explicamos nosotros ahora? Pues, ¿qué ocurre al acercarse el imán? Cuando el imán se acerca, desde el punto A hasta el punto B, ¿qué pasará con las líneas de campo? Pues, puedo observar que cada vez más líneas entran en la espira. Cuanto más lo acerque, más líneas entrarán por la espira y por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues lo que se resume esto que digo es que el B-imán, el campo magnético que cruza la espira debido al imán, aumenta. Es decir, cada vez se hace mayor. ¿Por qué? Porque cada vez tengo más líneas de campo y la sumatoria, por lo tanto, será mayor, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a indicar aquí? Pues vamos a observar lo siguiente. Se observa que este campo magnético que a medida que el imán se acerca a la espira, a medida que el imán se acerca a la espira, aumenta la cantidad de líneas de campo magnético, es decir, nuestro campo magnético, nuestro problema es B-imán, ¿vale? Aumenta la cantidad de líneas de campo magnético que cruzan el área, ¿vale? Entonces, relacionamos con nuestra ley de Faraday-Lenz. ¿Qué me dice la ley de Faraday-Lenz? Que para que se induzca una corriente, el flujo magnético que la cruza debe encontrarse en estado de variación. Y estamos diciendo, ¿vale?, que a medida que el imán se acerca a la espira, aumenta la cantidad de líneas de campo que cruzan el área. Es decir, aumenta el flujo magnético. ¿Vale? Por lo tanto, idea mental. ¿Magnético o no? Ahí está. ¿Vale? Entonces, cuando el imán yo lo acerco al punto B, mientras lo estoy acercando, lo que estoy haciendo es aumentar la cantidad de líneas de campo magnético que cruza la espira y lo que es inevitable, que está aumentando el flujo magnético. Si me fijo en la ley de Faraday-Lenz, mientras el imán se acerca, por lo tanto, mientras el imán se acerca, flujo magnético aumenta y, según Faraday-Lenz, se induce corriente. Es decir, se da el fenómeno de inducción. ¿Por qué? Porque al yo estar acercando el imán, estoy aumentando la cantidad de flujo magnético. Y si estoy aumentando la cantidad de flujo magnético, estoy consiguiendo variarlo. Y si estoy consiguiendo variarlo, según la ley de Faraday-Lenz, me dice que tendremos una corriente inducida o una FEM. Es decir, se está dando el fenómeno de inducción.
Muy importante. Entonces, ¿significa que por el hecho de acercar el imán ya se induce una corriente? No es como tal el hecho de inducir un imán, mucho cuidado. Yo puedo acercar el imán desde A hasta B y dejar el imán quieto, el imán en reposo en el punto B. ¿El flujo magnético habrá variado? Sí, pero si el imán se queda en reposo en el punto B, el flujo magnético ya no está variando. Y si el flujo magnético ya no está variando, lo que ocurre es que ya no tengo corriente inducida, ¿vale? Entonces, muy importante este detalle. La corriente inducida y por lo tanto el campo magnético inducido solo se genera en la espira mientras el imán se está acercando. Como yo para el imán, como el imán se queda en reposo, se acabó lo que se daba. Ya no tenemos inducción. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el flujo magnético ya sería constante. Y es indispensable que para que se induzca una corriente, el flujo debe encontrarse en estado de variación. Es decir, el imán debe estar en movimiento. En el momento en que yo paro el imán, se acaba la ley de Faraday-Lenz y por lo tanto no tenemos inducción. Ok, entonces ya hemos justificado por qué en esta espira se induce una corriente. Debido a ese acercamiento del imán que produce un aumento del flujo magnético, es decir, una variación, y al encontrarse en estado de variación, según la ley de Faraday se induce una corriente. Ahora vamos a ver esa corriente en qué sentido debe girar y, por lo tanto, en qué sentido tendrá el campo magnético inducido. Bien, pues para ello nos ayudamos de lo que nos dice la ley de Faraday-Lenz como digamos, segundo postulado, o básicamente lo inmediato después de lo que acabamos de ver que nos dice la ley de Faraday-Lenz. Y es que la corriente inducida, ¿vale? Y inducida se opone a la causa que la crea. Es decir, ¿qué significa esto que tanto se lían los alumnos y que puede parecer un trabalengua? Bueno, pues que si flujo magnético se encuentra variando, va variando, la corriente inducida intenta disminuirlo. ¿Cómo? Creando B inducido, es decir, un campo magnético inducido que crea esta propia corriente inducida en la espira, ¿vale? ¿En qué sentido? En sentido contrario a B. ¿Vale? Por el contrario, tendríamos que si el flujo magnético en la espira se encuentra disminuyendo, ¿vale? He puesto antes variando, perdón, aquí debe ser aumentando, no variando. Variando ya sabemos que existe, ¿por qué? Porque existe una corriente inducida. Entonces, aquí es aumentando, ¿vale? Entonces, ahora si el flujo magnético se encuentra disminuyendo, la corriente inducida intenta aumentarlo, creando B inducido en sentido de B. Es decir, ¿en qué tenemos que fijarnos nosotros de forma general para ver el sentido de la corriente inducida y por lo tanto el sentido del campo magnético inducido en la espira? Pues el principio es muy simple. Si el flujo magnético en la espira se encuentra aumentando, la corriente inducida se opone a esta variación, no quiere que aumente. Entonces, si la corriente inducida no quiere que aumente, lo que hace es crear un campo magnético inducido en sentido opuesto al campo magnético del imán, que es el que creaba el flujo. ¿Vale? Entonces, en este problema, si yo estoy acercando el imán, lo que estaba haciendo, como hemos dicho antes, es aumentar el flujo magnético. Como el flujo magnético se encontraba aumentando, se encontraba variando y por lo tanto existía una corriente inducida. Vale, esa es la primera parte. Ahora, la segunda. Si el flujo magnético se encuentra aumentando, la corriente inducida intentará oponerse a esto. ¿Cómo? Creando un campo magnético inducido en sentido contrario al del imán. Vale, entonces, campo magnético inducido debe tener sentido contrario al del imán. ¿Por qué? Porque como está aumentando, voy a oponerme a este aumento. ¿Vale? Y quiero un flujo magnético en sentido contrario al del imán. Y por último, como veo por lo tanto
el sentido de la corriente inducida sabiendo ya el sentido del campo magnético inducido, ¿vale? Primero sacamos el del magnético inducido. Bueno, pues nos ayudamos de el campo creado por... a ver si lo puedo copiar. El campo creado por una corriente circular, ¿vale? Que lo tengo aquí, con la regla de la mano derecha, nos apoyamos de lo siguiente. ¿Vale? Si yo quiero crear un campo magnético inducido hacia abajo, me fijo aquí. Utilizo la regla de la mano derecha, pongo el dedo gordo hacia abajo y giro los dedos. Y veo que los dedos deben girar en sentido horario para que el dedo gordo apunte hacia abajo. Por lo tanto, para que se cree un campo magnético inducido hacia abajo debido a una corriente inducida, la corriente inducida debe girar en la espiral en sentido horario. Entonces, la corriente inducida gira en sentido horario y crea un campo magnético inducido en sentido contrario al campo del imán hacia abajo, ¿vale? En sentido contrario al vector S. Como digo, gracias a la regla de la mano derecha. Entonces, ¿el esquema mental cuál es? El esquema mental sería: ¿varía el flujo magnético o no? Sí. Si el flujo magnético se encuentra variando, eso implica que tengo una corriente inducida. Segundo, la corriente inducida se opone a la causa que lo crea. Entonces, el flujo magnético se encuentra aumentando o se encuentra disminuyendo. En este caso, como el flujo magnético se encuentra aumentando, el campo magnético inducido debe tener sentido contrario. ¿Cómo debe girar la corriente para que el campo magnético inducido tenga ese sentido? Pues debe girar en sentido horario, gracias a la regla de la mano derecha que nos indica, o la regla del tornillo nos indica que la corriente debe ser en sentido horario para que el dedo gordo salga hacia abajo. Es decir, para que el campo magnético inducido sea hacia abajo. ¿Vale? Y tendríamos totalmente justificado nuestro problema con todas las leyes que estamos aplicando y sin ninguna problemática de que nos puedan decir que falta algo, que nos hemos dejado algo en el tintero. Por supuesto, yo voy un poco más lento para que vosotros lo entendáis y podáis seguir el ritmo de la clase, pero vosotros podríais hacer un resumencito. Pero lo que tiene que ocurrir es que sí que debe aparecer tanto la ley de Faraday-Lenz, tanto que es el flujo magnético, como son sus expresiones, y debo ir apoyándome de mi esquema junto con estas leyes para poder ir explicando qué estoy haciendo, ¿vale? Y así el apartado práctico tendría toda la nota posible y me darían, pues, como digo, toda la máxima nota, ¿vale? Así que si queréis quedaros para el apartado práctico, será el siguiente vídeo, lo dejaré en la descripción para que podáis acudir a él. Utilizaremos los mismos principios y veréis que es muy sencillito. Así que muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis duda, tenéis la caja de comentarios o podéis contactar conmigo personalmente para recibir una clase vía Discord. Muchas gracias y hasta la próxima clase.